buenos días, mis estimados amigos. Gracias por seguir APAC TV. Estamos en un nuevo programa de Opus Runas y felices de estar esta hermosa tarde para compartir ideas, para compartir pensamientos, para compartir un momento de charla sobre el arte musical. Espero nos sigan constantemente. Tenemos un invitado muy especial. Estamos por Facebook Live, estamos en YouTube. Déjenos sus comentarios, ayúdenos a crecer, recomiéndenos por favor y estaremos compartiendo música también. Y entonces vamos a hacer el inicio de esta tarde. Quisiera dar la bienvenida a mi estimado amigo Tupac y bienvenido a Opus Runas. ¿Ya? Quisiera llevar contigo esta charla o esta conversación de una manera como muy relajada, que no sea como una entrevista así tensa, ¿no? Entonces, por favor, preséntate a nuestros amigos de APAC TV y Opus Runas. Ya, Francisco, muchas gracias por esta invitación, que es para mí bastante importante poder hablar de las cosas que se están produciendo aquí en la zona. Acerca de también de hacia dónde vamos, ¿no? Con el arte, sí, despertando conciencias. Entonces yo creo que es muy bueno este espacio, te agradezco mucho. Y pues bueno, continuemos con esta entrevista y vamos para adelante. Buenas. Muchas gracias. Gracias también por haber aceptado la invitación. Estamos en Opus Runas, es un programa nuevo, un espacio en el cual vamos a ir también creciendo y entendiendo la mejor manera de comunicar nuestros pensamientos como artistas. Me he dado cuenta que el arte no es solo la música, también es la vida de nuestros artistas, que es una parte importante, esencial. Y yo creo que nos hemos olvidado de eso en nuestra región. Y rectifiquemos haciendo estas charlas. Invito a que no sea solo Opus Runas, que todos de alguna forma compartamos una mesita, compartir pensamientos, lleguemos a conocer no solo la obra son 3 minutos, pero la vida de ese artista, la manera de cómo se hizo la producción, es una riqueza que deberíamos compartir. Así va a tener un valor más grande nuestros trabajos artísticos. Bueno, mi estimado, ¿cómo te llaman normalmente los amigos? Bueno, depende de la gente más bien con la que me llevo. Sí. Hay gente que tengo un estudio de grabación, entonces ahí vienen, se llama Quetzal Studio. Entonces algunos me dicen Quetzal, pero yo me llamo Zairi Tupac. Zairi Tupac. Entonces con ese nombre también estoy sacando un proyecto solista, ya llevo siquiera unos 10 años más o menos en este proyecto, así poco a poco, porque también ha tocado colaborar con otros artistas, entrar en otros proyectos y a veces la vida misma también a veces no te da el tiempo para poder realizar el arte, ¿no? Así es. Sí. Bueno, para entrar en contexto de todo esto, no nos conocemos todos los artistas. He visto una que otra cosita de tuyas desde muy antes y me ha interesado, ¿no? Se ha dado la oportunidad, pero hoy estoy feliz de poder conversar contigo porque sí, siempre ha sido para mí una incógnita de cómo será la vida de ellos o cómo serán ellos o cómo llevan su vida, ¿no? Más que todo, porque como digo, la música son 3 minutos, pero lo que está atrás de eso es toda una persona. Entonces a mí me gustaría un poco regresar para atrás. Para conocerte y para que también nuestros seguidores lleguen a conocerte como persona. ¿De dónde eres? Yo, bueno, tengo dos partes. Tengo mi parte quichua por parte de mi papá, Alberto Muenala, y mi parte zapoteco por parte de mi mamá. Son dos culturas de aquí de América, una de México y otra de aquí de Ecuador, las cuales se han juntado y han creado, ¿no?, este ser. Entonces, maravilloso día. Muy bien. Sí, todos somos especiales. Sí, eso sí. Yo creo que todos tenemos esa luz. Sí. Solo que a veces creo que andamos muy despistados o a veces nos hundimos en preocupaciones muy mundanas, ¿no? Y como que a veces necesitamos sacar afuera esa luz. Y
¿Tú cómo te identificas? Si te dijera de dónde eres, ¿qué es lo primero que se te viene? Oh, siempre sé que tengo esas dos partes, quizás no se pueden olvidar. Son las partes que me ayudan también al trabajo que yo vengo haciendo, ¿no? Son como las raíces que te mantienen firme para no poder como desestabilizarte y seguir hacia donde tienes que ir, pero Obvio, sabiendo de sí, dónde sí, vienes. así es importante no olvidar de dónde somos. Y un artista creo que siempre está conectado a la raíz, porque de alguna forma Sí, tiene que primero buscar lo que es hoy, ¿no? Que soy, o los recuerdos de la infancia. ¿Tú viviste más en dónde? ¿En Peguche o en en México? Peguche En crecí. Peguche, La niñez fue una niñez libre, sí. diferente, unos tiempos donde no había tantos carros también en Sí, Peguche. sí. Entonces podías caminar, andar, jugar. Me acuerdo que con los niños de la parte de debajo de Peguche y de arriba de Peguche nos llevábamos, entonces teníamos que cruzar se podría decir cruzar todo Peguche, ¿no? Para toparnos en el estadio y jugar. Claro, claro. Ahí crecí, Ya. muy bonito. Y de alguna forma te encuentras, cómo te encuentras con la música en Peguche? ¿En qué situación? En Peguche, en la escuela fue, Sí. me acuerdo que un amigo había llevado una guitarra y me prestó y me enseñó. Me acuerdo que me enseñó la canción de la Tamia. Entonces de ahí aprendí, estuve practicando un poco. Yo escribo con la mano izquierda. Ajá. Entonces, pero la mayoría de las guitarras que puedes encontrar en el camino, en ese tiempo, son para el diestro, ¿no? Así. Entonces me tocó acomodar de la forma diestra. A veces pongo la guitarra de este lado y le siento cómodo, pero sería otro proceso también aprender de este lado, ¿no? Sabes, yo ahorita que estás hablando de eso, yo siempre tuve dudas sobre eso de que si es necesario cambiar la posición, porque por ejemplo un pianista da igual si es izquierdo o derecho, porque utiliza las dos manos, ¿no es cierto? O sea, él no se puede quejar. Entonces yo decía, yo cuando tenía estudiantes que venían con ese problema, me di cuenta que las dos manos necesitan moverse, que eso la costumbre nada más, pero es posible que en la guitarra sea más notorio, que de verdad necesitas la mano izquierda o la derecha para... Sí se siente, Sí, sí se debe ser, siente. sí. Si es que eres zurdo, sí deberías empezar con esta mano, Ajá. con la mano de Jimi Hendrix, ¿no? Sí. Sí es cómodo, sí es más cómodo si te Sí. pones así este lado que de este lado. Ya. Este lado sí le domino, ¿no? Sí, Pero este lado le siento cómoda. ya, es más natural. Yo creo que algún rato sí tengo que empezar a estudiarle este lado otra vez. Empezar. Creo que somos No es capaces malo. de muchas cosas. Sí, es costumbre también, ¿no? Para todo esto. De eso. Amigos, estamos en Opus Runas. Invitados a todos los que están llegando recién, déjenos sus comentarios. Estamos con un nuevo invitado, Zairi Tupac, un músico México-pegucheño, pues se podría decir. Sí, para abarcar, porque no todos conocen el lugar de donde me diste, ¿cómo se llama ¿es pueblo, es ciudad? ¿Qué es? Digamos que la provincia es Oaxaca, digamos, Imbabura, ¿no? Sí. La parte de donde viene mi mamá, digamos, Peguche, se llama Juchitán de Zaragoza. Y la cultura de los quichuas son la cultura de los zapotecos, de los viniza. De hecho, ahí estábamos armando un proyecto con ese nombre, pero ya ha habido un grupo que se llama así. Entonces significa gente que viene de las nubes. Bonito. Entonces ya, tocó cambiar el nombre del proyecto y pues, seguir. Invitados amigos a conocer este personaje que está lleno de cultura. Imagínense tener un padre de acá, quichua, también muy lleno de tradiciones, de cultura, y una madre que también, me supongo que tu mamá practica también, ¿no es cierto?, muchas cosas de allá, tiene sus tradiciones, su comida, todo eso. Entonces, ella maneja, o sea, convive con la cultura, o es técnica como tipo arquitecto o algo así, o está muy conectada a las tradiciones de México. Claro, yo creo que las mujeres tienen una forma muy especial de conectar con la vida. Y claro, sí, nos ha enseñado bastante de lo que es nuestra cultura
el idioma, ella lo maneja bien, ¿no? Con nosotros ha sido un poco complicado porque mi papá y mi mamá vienen de dos culturas, entonces la única forma en la que pueden como comunicarse es por el español. De ahí hace altares, tiene sus propias creencias, ¿no? Como la gente de aquí también. Sí, sí. Entonces, eso nos ha nutrido bastante como para ser gente. Para mí es muy importante esto de entrar con un poco de tus padres, ¿no? De sus vivencias, porque yo creo que en nuestro subconsciente, cuando estamos trabajando duro en la música, hacemos uso de esa información, de lo que sentimos. Y yo me he dado cuenta también que llevamos rítmicas o silbidos o sonidos, cosas así, que siempre están con nosotros. Entonces, cuando no se puede hablar solo de la música, también yo creo que hay que hablar de la vivencia, porque ahí uno podría decir, yo que sé, ha vivido en México, por eso su música tiene un toque de México, o es de Peguche, o es de la comunidad, por eso que su música tiene. Mira, yo quisiera un poquito que conversemos también sobre por qué el programa. Me he dado cuenta que nosotros los artistas ofrecemos un producto y a veces se nos hace difícil que consuman nuestro producto cuando son productos que no están dentro de ese sistema comercial, ¿ya? Y yo busco la forma y digo, ¿cómo es posible hacer entender a la gente, ¿no?, que hay también una labor artística en estos productos que trabajamos, que hay un esfuerzo y que también hay un mensaje? Es difícil competir contra una masa, ¿no?, que maneja un solo estilo o un solo formato de música. Entonces por eso me dije, no, voy a hacer algo en lo cual, porque cuando conversamos con los amigos y nos vamos a la cervecita o a una comida, lo más hermoso, más que el tema, es la vida como llevan los artistas, ¿ya? Y cuando uno escucha la vida, el sacrificio, el esfuerzo y cómo está conectado a su familia, está conectado a sus vivencias, a su filosofía, de un momento a otro ese tema de 3 minutos tiene más valor, más valor. Y así no sea tal vez de mi agrado, pero por el hecho de su historia ya se me hace interesante. Y comienzo a buscar toda esa raíz, cómo ha sido su transformación musical y por qué suena como suena en este tiempo su música. Entonces, ¿cuáles fueron tus inicios en la música? ¿Qué es lo que te marcó y dices, ah, ya, este es el punto de partida? O dices, ya, para mí la música es importante. La música, a ver, mis papás, la música que ponían, me acuerdo que ponían Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y me acuerdo de escuchar esas canciones, hasta ahora suenan, y cada vez que escucho eso, me acuerdo de mi niñez. Me acuerdo que mi tío me regaló una antarita, entonces con eso también iba practicando, y a veces agarraba palitos porque vivíamos en Peguche, y Sí. de los árboles caían las ramas. Me acuerdo que sabía agarrar esa esto. Y yo creo que tal vez inconscientemente ya iba por ese camino. Después como te mencioné que ya conocí la guitarra, entonces me incliné a la guitarra y siempre seguí, hasta que mi papá igual tuvo un viaje y dice, oye, veo que te gusta la guitarra, ¿quieres que te traiga una guitarra? Me dice por teléfono. Sí, le digo, ¿qué quieres? ¿Qué guitarra quieres? Empecé a pensar una eléctrica, le digo, una eléctrica de color negro. Me traían. Metalero. Rockero. Y me acuerdo que me trajo una copia de la que ahora es una Stratocaster, un modelo Stratocaster. Entonces, todos los días me acuerdo que vino. Y me acuerdo que en ese tiempo nos robaron la casa. Nos robaron la ropa, los equipos, todas las cosas que están al ojo, ¿no? Que ves y dices, no, pues esto va a ver. Para ese entonces, antes la guitarra le puse abajo de la cama, estaba nuevita, justo en la caja estaba. Y la guitarra no se robaron. Entonces, desde ese tiempo, me pasó un choque así bien, ¿qué se podrá decir? Bien místico, bien poderoso, porque me acuerdo que siempre andaba con la guitarra, a veces estudiando de arriba para abajo en las noches, y sabía que nunca me iba a pasar nada si es que llevaba mi guitarra. Entonces
no sé de dónde viene esa conexión, esa espiritualidad, pero de alguna forma ya estaba conectado. Entonces así empecé. Después tuve mi primer maestro fue Henry Gómez. Henry Gómez. Este pelo largo, que tiene el muy suyo. alto, ¿no? Sí. Ahí un saludo. Es que está bien. Sí, puedes saludar. Todos están pendientes de ti seguro. Entonces, con él empecé a tocar así algunas melodías. De ahí venían músicos, amigos de mi papá, y me decían, mira, esto está saliendo, ¿no? Me acuerdo que era niño en ese entonces. Salió David West, y sí me llamó la atención. Y vino un músico y me dijo, mira, él hace así. Entonces vi, todos los días practicaba. Hasta que vino también un amiguito, o sea, a venir a la casa de mi hermano. Y fue a quejarse con mi mamá. Dice, señora, ¿no le cansa que su hijo esté toque lo mismo? Toca lo ¿Qué tocabas mismo. como amplificador? Claro, la guitarra eléctrica caja. se conecta al... En ese tiempo me conectaba al equipo de sonido que nos robaron. Entonces, obviamente tú sabrás, ¿no? Para que algo te salga hay que practicarle. Entonces a veces, bueno, en ese tiempo y en esa mentalidad ese niño vio de esa forma, ¿no? O sea, la práctica dice, solo estás repitiendo, no le cansa, señora Juanita. Dice. Bueno, de ahí fui creciendo hasta que viajé a México. Me llevé la guitarra y en México igual busqué la forma de conectarme también. De ahí por algunos caminos llegué hasta a una banda de reggae. Disculpa, y cuando en esa edad, o sea, que tú vivías Ecuador, México, ¿viajabas constantemente? No, o tenías hasta los temporadas? 14 años viví aquí. Ya. La escuela, un poco del colegio, viví aquí en Ecuador. Y toda esta trayectoria, todos los amigos, se cortó, ¿no? Hasta ahí, esa parte de mi vida se cortó. Y empecé una nueva vida en México, una nueva cultura, una forma de ver la gente, de cómo conectarte con la gente, nueva comida, los pensamientos. Fui a la Ciudad de México, o sea, es una vida más rápida. Culturalmente también es rica, tiene muchas cosas que ofrecer. Sí. Entonces por ahí, entre jóvenes, nos fuimos canalizando y formamos una banda de reggae con un poquito de toques latinoamericanos y con influencia también de lo que yo escuchaba y de lo que yo me llevé de aquí. Entonces... y yo creo que eso de salir a los artistas creo que a la vez nos duele, pero también es un motivo de aclararnos, o sea, los sentimientos, ¿no? En el arte. Me he dado cuenta que muchas cosas que han surgido pues han sido fuera del país. Me supongo que te comenzaron a sonar los sonidos de acá de la tierra, estando en México. Sí. ¿Hubo tristeza, nostalgia de haber salido? Tal Claro, vez, sí. Recuerdo que llegó un momento de mi vida en el que sí era difícil socializar para mí, porque pasaba un poquito aislado, porque no sabía cómo relacionarme, ¿no? Con ese nuevo pensamiento. Entonces poco a poco me fui adaptando y la música me ayudó a integrarme. Amigos, estamos con Zairi Tupac, ya iniciando su historia de vida en el espacio Opus Luna, que es por medio de APAC TV. Después de un corto, regresamos para seguir abriendo la historia de vida de nuestro querido invitado. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra.
Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichua Pipash Tapupaychilla. Dalis Makeup. El trabajo, el deporte y el esfuerzo diario pueden provocar dolor en tu cuerpo. No te preocupes, nosotros estamos para aliviarte. Somos el Centro Médico de Especialidades mejor equipado de Otavalo. Contamos con profesionales altamente capacitados en diagnóstico, prevención y tratamiento para todo tipo de dolencias. Tu cuerpo es nuestra prioridad. Estamos. Saludos amigos, estamos en Opus Runas. Seguimos con nuestro gran invitado. Están todos invitados a seguirnos. Dejen sus comentarios, cualquier cosita ahí nos comentan para seguir creciendo, que sea a gusto de ustedes este programa. Querido Zairi, nos estabas contando un poco de tu infancia y del encuentro con la música. ¿Y cuál es el momento más emocionante para ti, donde dices esto nunca voy a olvidar, o tú miraste que se transformó de un momento a otro la vida para ti con la música? Sí, musicalmente, tal vez en un concierto, claro, o compartiendo música con alguien. Pues yo creo que nunca voy a olvidar el primer masivo. Ya llevábamos un tiempo con esa banda de reggae, que tenía formato un poquito de ska, rock, un poquito de ritmo de acá en la guitarra. Teníamos metales, el cantante era de Costa de Marfil, yo de aquí también de Ecuador, se podría, y de allá. Me acuerdo que entre todas esas tocadas nos invitaron a abrirle a Maldita Vecindad, a Salón Victoria, a los Estrambóticos, bueno, era una cartelera grande. Y nos dieron camerinos, me acuerdo, y había señalizaciones también para los artistas ya de renombre. Todo bien organizado. Ellos iban a un piso más de arriba. Entonces decía Maldita Vecindad, y a nosotros nos pusieron igual el camerino, y eso fue chévere, ¿no? Salimos del escenario y me acuerdo que yo no sabía pedir monitores, nada de... para sentirte bien en el escenario, ¿no? Salimos así... Era tal vez la primera vez. La primera vez, y aún masivo, o sea, ya con bastante gente, con una amplificación grande en un escenario grandísimo. Me acuerdo que me conecté al amplificador, era uno de esos, son unas cajas de este tamaño y eran dos. Marshall, tal vez. Los Marshall. Tocas y pum, te dan el pecho. El tico mío. Está un poquito alto. Entonces, me acuerdo que la batería, como era el escenario grande, estábamos acostumbrados a tocar en espacios pequeños. Claro. Teníamos que aprender a conectarnos. ¿A qué horas llego hasta sí, sí. Me acuerdo, había bastante gente. Bueno, y hicimos, ¿no? lo que sabíamos hacer. Esa experiencia sí fue, hasta ahora la tengo así bien vivo. Y ahí en ese momento de vivir tu vida mexicana, ¿cómo llevabas la nostalgia de acá? ¿Qué es lo que te sonaba o qué es lo que recordabas de la tierra al estar en esos...? Me acuerdo que nunca me enseñaron a tocar San Juanito. Nunca me enseñaron. ¿Y eso qué es? Taita, ¿cómo se llama el Taita Manala, el que hacía la fritada? Alberto Manala. ¿Y él era músico? ¿Vivía cerca, pues? Claro, pero, o sea, alguna vez fue a México también, y le dije, mire, ahorita ya se hace resto. Estaba viendo a mi abuelita. ¿Es tu familiar? Mi abuelito. Claro. Y teniendo a tu abuelito que es reconocido
por un tema que me dijeron que había el escrito. Por el Por un Peguchi. tío, ¿no es cierto? Y así tampoco aprendiste nunca llegaste a tocar un Inti Raymi, un San Juanito en esos tiempos. O sea, todo lo que iba aprendiendo yo Sí. de aquí ¿Sí? es porque lo que iba llegando en ese tiempo no había, ¿no? Las plataformas que ahora hay. Ujú. Iba llegando así, poca música. Ya, Entonces ya. eso iba escuchando y sacando. Mm. Y a veces se organizaba el Inti Raymi en México también. Ya. Entonces ahí ya practicaba y Ya. entonces tenía que seguirlo. Sí. Me acuerdo que vine para acá también al Inti Raymi. Las primeras veces nomás me acuerdo que no podía seguir. Ya, era nuevo. Chaqueta. Que no Y entendía. es frustrante porque Claro, claro. dices, ¿cómo no? O sea, poco a poco encuentras también la magia de aquí, ¿no? Porque no es simple, o sea, tiene su riqueza, tiene su forma, tiene su toque, ¿no? Entonces, más bien hasta ahora sigo estudiando los géneros, tratando de sacar la magia de los ritmos de acá. Sí. Y ya decides ser músico, y cuando ya comienzas a tomar esto como tal vez un oficio o quieres hacerlo profesionalmente. ¿Sí? O poco a poco vas creciendo hasta que de un momento ya te llenaste de trabajo. ¿Cuándo te instalas ya como músico? Dices, ya esto voy a hacer como una parte mía, como una profesión. ¿Hubo ese momento tal vez? Claro, sí hubo un momento, hubo varios momentos, o sea, no hubo un momento en especial, pero ha sido una lucha. Ujú. Una lucha personal conmigo mismo y una lucha también para decirle a mis papás, ¿no? Yo quiero hacer música, ¿no? Y tal vez ellos esperaban algo diferente de ti. Claro, me acuerdo que había rendido pruebas para ser arquitecto, para ser ingeniero industrial. Ajá. Bueno, esas carreras también que están chéveres, ¿no? Pero me acuerdo que no pasé. De ahí mi papá mismo me fue... Mejor toma la guitarra. Orientando, Ya. y me dijo, mira, oye, hay una universidad donde ingeniería de sonido y Ujú. música. Ah, dice. bueno. Claro. Ya vamos, le dije. Entonces entré y fue un mundo, wow, así, full diferente, ¿no? Toda la gente también, todos los hombres llevaban pelo largo, Ujú. entonces entras normalmente. ¿Y eso estamos ¿no? hablando en dónde? ¿Aquí en Ecuador México. o en México? En México, O sea, sí. que tú estudiaste ingeniería de sonido en México. Sí, estudié en una universidad que se llama Fermata, ¿Ya? en Ciudad de México. Igual de ahí salieron también algunos personajes, creo que más bien de ahí salió Natalia Lafourcade, ahí daba clases del baterista de Maldita Vecindad. Ujú. Ahí también mis compañeros son los músicos de, ¿cómo se llama? Esa chilena que Ujú. canta, una chilena que está pegando ahorita, Las chilenas conozco algunas, chilenas. que es bien comercial. Se me olvidó No estás hablando de la que vive en Francia, No, en México. a México. Ah. Bueno, ya, sí recordamos, ahí la queda. mencionamos. Buenas, no, bueno, y con toda esa experiencia después de estudiar y haber experimentado otra cultura, ¿regresas a Ecuador para continuar con la música o la producción musical tal vez? A ver, después de que, bueno, ahí estudio y a la parte aplicaba el estudio en la banda de reggae, Allá. ya. De ahí ganamos un concurso de bandas digamos, como de Imbabura, Ujú. se podría decir. Ganamos el festival en Atizapán, se llama Festival Iluminaria. Ujú. Entonces fue así como una sorpresa, ¿no? Porque todos ya empezaron a desenvolverse bien y como que es impresionante, ¿no? Porque dices, wow, pues, creo que vamos bien. Sí. Amigos, tenemos unos mensajes, si podríamos leer. Alguien nos está escribiendo. Amigos, estamos en Opus Runas, escríbanos, pueden enviar un saludito o comentar, o alguna pregunta también pueden preguntar, por favor, cualquier inquietud que tengan. Dice.
mucho amor desde Londres. Dice Génesis Naomi, no alcanza a leer el apellido. Muchas gracias, seguro es para ti, alguna conocida me supongo. ¿Ya? ¿Tenemos más mensajes? Bueno, amigos, síganos por APAC TV, no se olviden de escribirnos. Estamos, a ver, Marlon Gómez, excelente el testimonio de un músico que surge sin perder su identidad. Saludos, Aire. Sí, tenemos más mensajes. Eso de no perder la identidad es a veces una cuestión que toca. Uno a veces no es que no se quiere perder la identidad, pero también como que no llegamos. He visto muchos trabajos en los cuales no siento o a veces necesito que me expliquen en qué parte de su producción está la identidad. Vamos a llegar más o menos a ese punto donde tú ya estás en Ecuador y comienzas a hacer producción musical. ¿Ya? Me dijiste que tienes un estudio. ¿Ofreces servicios de estudio tal vez o es solo para tus labores personales? Últimamente lo he estado utilizando para como uso propio para todas las producciones que estamos realizando. Uh-huh. Pero sí, poco a poco así con gente que quiere otro tipo de sonido, porque veo que estamos generando, ¿no? Hay como una pequeñita industria que estamos sacando. Uh-huh. Pero a veces siento que hay como una sobreproducción y a veces hay mentiras también detrás, podemos mentir con la música. Sí. Entonces, yo les explico a la gente que viene, les digo, mira, todo como una plantita, ¿no? Vamos a ir creciendo, poco a poco vamos creciendo. No podemos de una sacar un sonidazo, o sea, porque tenemos que estudiar esta parte, la ejecución, el instrumento, la forma en cómo se están combinando, el sonido que quieren. Quieren sonidos acústicos, quieren sonidos electrónicos. Entonces, así como ustedes van a salir a sonar en vivo, vamos a sonar en la grabación. Uh-huh. Y así como ustedes quieren que se imaginan el sonido, así vamos a tratar de sacarlo y de entendernos, porque es una forma también, la música es un lenguaje. Es el lenguaje universal, ¿no? Sí, todo el mundo entiende ese lenguaje. Es amplia esa parte porque yo a veces digo, bueno, somos nuevos, ¿no? Hay muchos productores nuevos, muy jóvenes, pero esto de entender las variantes que nos ofrece un estudio, todo lo que se puede hacer, yo creo que aún no está entendido en nuestra cultura. O sea, la diferencia de los sonidos, las texturas, ¿no? Uh-huh. Que hay sonidos muy naturales con dinámicas muy poco procesadas. De ese punto hasta el otro extremo que son totalmente sonidos muy procesados, con poca dinámica. Y entender qué paleta de colores escoger para tu producto es a veces lo que muchos ingenieros erran, ¿ya? Porque quieren coger lo más maquillado, lo más comprimido. Exacto. Y lo más saturado posible, sin entender que la música en sus orígenes tenía una dinámica menos comprimida, ¿no? Entonces, esas texturas, yo creo que es importante darlas de entender al público y a los artistas. Y eso es bueno que en tu estudio lo estés manejando. ¿Y tú cuál es, o sea, tu gusto personal de la música? ¿Cuál es entre esta paleta de opciones que tenemos en los procesos de producción? Mi gusto personal. A mí me gusta escuchar de todo lo que para mi oído, ¿no? Uh-huh. Para mi forma de ver esté bien hecho. O sea, puede ser un bossa nova, puede ser un fandango, un San Juanito, un rock, un jazz, y también todo lo que encaje con mi gusto, ¿no? También, claro. Porque hay música también que es bien profunda, musicalmente va más allá tal vez hasta de mi conocimiento, ¿no? Pero puede ser muy buena, pero a veces también no entra en el gusto personal. Ajá. Y sí es
Y sí, yo creo que sí vale mencionar que sí, como cultura necesitamos seguir creciendo. Y yo creo que sí debemos poner atención a lo que escuchamos para poder tener, como tú dices, una paleta más grande, o sea, abarcar en sonido y no dejar, ¿no?, que nuestro sonido se marque como una forma industrial en serie, porque cuando es en serie, o sea, todo sale igualito. Así es. Entonces yo creo que sí debemos tratar también de identificarnos con un sonido propio. ¿Tú crees que hay diferentes formas de hacer discos? Claro. Sí, hay diferentes texturas y diferentes paletas. Entonces, eso, ¿tú qué opinas? O sea, ¿quién está a cargo de eso? ¿Un ingeniero o el músico? ¿Crees que tiene que tener bien claro lo que va a producir? Yo creo que entre las dos tienen que ser bien conscientes. O sea, el ingeniero de sonido no tiene que buscar solo el ámbito económico, también tiene que buscar beneficiar a la sociedad y hacer crecer a la cultura, porque bien o mal yo creo que estamos yendo, la mayoría de la música que está saliendo suena todo suena igual. Hay grupos que sí se diferencian, ¿no? Hay grupos que sí se diferencian y sabemos así, mira, este grupo suena este grupo, ¿no? Este grupo suena diferente, pues, se reconoce, o sea, la gente es inteligente. Y yo creo que debemos exigir, y también los productores deben tener bastante conciencia también para encauzar y llevarnos también socialmente por un camino donde podamos sobresalir más allá de nuestra cultura, brindar nuestra música al mundo. Esto es lo que estamos generando, ¿no? Pero estamos generando algo diferente, algo propio, también se podría decir. Y entonces son muchos puntos importantes que sí valdría la pena mencionar y seguir y dar a conocer. Sí, yo creo que es importante, y yo creo que hace falta este tipo de programas. A veces se nos hace difícil también porque nunca ha habido espacios para hablar de estos temas, ¿no? Y nada, pues, querido público, estamos en Opus Luna, estamos con Zairi Tupac. Estamos hablando de su vida, hablaremos también sobre sus producciones, ya estamos en el punto de las producciones, entonces gracias a la producción nos pueden poner un poquito de música para escuchar, pero antes de eso vamos a leer unos mensajes. Veamos, ¿quién se ha acordado de nosotros? Willow Pineda, saludos Airi, dice. Saludos, muchas gracias. José Velázquez, mi admiración total a todos los artistas que brindan alegrías a nuestro pueblo tabaleño y al mundo. Muchas felicidades a todos, éxitos en todo. Muchas gracias, gracias por seguirnos, gracias por las palabras de ánimo, gracias por sintonizarnos, es importante. Invito a todos a que sigamos sumándonos a esto de la crítica. Es importante la crítica, en todo sentido, en todos los productos. Analizar, poner los pensamientos de uno, decir esto pienso que necesita un poco más de algo o tal vez no me gusta. O sea, todo es importante analizarlo para llegar a un consenso un poco mejorado, ¿ya? Y nada, este día nos ha tocado conversar con Zairi Tupac. Estamos desarrollando el tema de lo que es la producción musical. Estamos dentro de su campo, que es también la producción musical en estudio. Sí, hemos hablado sobre la producción musical y la diferencia de productos que ofrecen nuestros artistas, y eso me he dado cuenta que se ha descuidado mucho en las producciones. Se han comenzado a simplificar y a veces yo digo, ¿en dónde está el mal? Uno, primeramente, yo creo que también es el hecho de los medios, ¿no? Que no dejan, acaparan con un solo estilo de música y como que cortan un molde. Ya, si no tiene la música estos y estos parámetros, pues lamentablemente no puede, no es un producto ya apetitoso como para los medios. ¿Tú tienes alguna idea de qué se podría hacer o qué podríamos hacer como para que haya más variedad, para motivar a la gente, a los productores como a los artistas y a los difusores, manejar
un menú más amplio de productos. ¿Se te ha ocurrido algo tal vez? Claro. En primera yo creo que la música, por ahí escuché alguna vez que no hay una ley que proteja a la música. Yo creo que la música es muy especial. Yo creo que no hay tantas palabras como para hablar de la música más que tocar, ¿no? Pero sí la música tiene que tener un respeto. Yo pienso que estamos ejecutantes, músicos y artistas. Entonces pienso que los ejecutantes son los que saben tocar un instrumento y están encaminados hacia el segundo nivel, que sería los músicos. Un músico ya es cuando ya pienso que crea su música, tiene sensibilidad por la música, porque esto puedo lograr con la música, esto puede lograr una sola nota, ¿no? Entonces ya sabes que en la vida yo creo que un músico no se hace de un día para otro. Entonces son años para que puedas desarrollar técnicas, bueno, cosas Sí. muy minuciosas. Pero así en general, llegas al segundo paso donde el músico puedes crear. Y artista yo creo que ya es cuando ya provocas algo socialmente. Entonces, pero algo positivo, algo nutritivo, algo que va a encaminar a la sociedad hacia el siguiente paso, ¿no? Hacia una evolución, podríamos decir. Entonces pienso que la música podríamos ya ir desde estos puntos para lograr algo más, ¿no? Y no creo que encajonarnos, porque mentalmente podríamos encajonarnos en que la industria no acepta esto, ¿no? O sea, yo creo que todo está en uno. Si es que quieres lograr algo y quieres hacerlo diferente y quieres hacerlo para los demás, a mí sí me preocupa mucho, ¿no? Que los niños escuchen, por ejemplo, música de que voy a tomar y porque, no sé, ¿no? Que te induzca al alcoholismo, que te induzca a decir, no, pues las mujeres son así, ¿no? Las mujeres son así. Yo creo que hay que brindar algo positivo a nuestros niños. Hay que ser responsables con este arte, ¿no? Que se nos puede dar a todos. Entonces yo creo que por eso también estamos socialmente así como estamos, ¿no? En este punto ya escuchamos que hay feminicidios, que hay robos, que hay mucho alcoholismo, que hay bastante drogadicción. Y es también por lo que tú dices, porque la industria nos impone, ¿no? Ese tipo de música que nos lleva ese mensaje, ¿no? Entonces sí hay que estar como bien despiertos y ver qué le vamos a brindar a nuestros niños musicalmente, ¿no? Porque eso también va a influir en su crecimiento, ¿no? Sí. Y si queremos crecer bien como sociedad, entonces también debemos empezar por esos puntos. Sí. Tenemos un mensaje, quisiéramos leerlo para seguir conversando. ¿Sí? Dice Lendi Cañarejo de la Cruz. Sus dos Guarmis estamos mirando desde casa. Saludos con amor. Gracias, gracias. No, yo creo, como para cerrar esa parte del tema de lo que es la música yo lo comparo como un alimento, ¿ya? Como un alimento. Y como tal, ya en este tiempo, pues genera mucha influencia en el ser humano el tipo de música que consume. Entonces nos hemos dado cuenta que tiene un valor muy grande en la existencia de un ser humano y que por ende tenemos que cuidar también ese producto. Es un producto que de verdad necesita ya ser clasificado, analizado, entendido para un buen consumo. Ya en esta cantidad de música que hay, yo creo que sí es bueno dar un criterio, conversar sobre los estilos de música, las labores, los textos que están escritos, a dónde se dirigen, porque como tú dices, influencia mucho en un pensamiento joven
y en la constancia, pues se queda grabado esa manera, o ese pensamiento, ¿no? Porque tiene tanta energía la música como, imagínate, estás de a malas, pero te ponen un tema y cambió totalmente tu día, ¿ya? O estás triste y de un momento a otro te ponen un tema y te trae recuerdos de hace años. Entonces la música tiene algo muy mágico y es una energía que se debe saber cómo procesarla y cómo brindarla al público. Eso es lo que pienso, también estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? ¿Sí? ¿Un mensaje más? Seguimos. Gracias amigos, estamos en Opus Runa. Síganos, gracias por los mensajes, gracias por estar atento. Pueden contribuir también con sus preguntas y también pueden opinar. También no es el programa solo para compartir de nuestra parte, ustedes también nos pueden brindar una palabra o un mensaje. Muchas gracias. Dice Luis Eretavi, ese Fran, qué chévere verlos a los años. Saludos, Simanaya Taitatavi Rukuyanchi. Estamos, ya nos tocó el papel, ya nos tocó el papel de mayores ya. Dice Shayana Alcamari, que tu trabajo musical consciente no pare. Felicidades, Sairi. Sí, es importante que no pare. Y más que todo yo creo que es importante llegar a conocer al artista, porque ahí está la magia, ahí está la esencia. A veces nosotros decimos, esa música no me cae o no entiendo qué mismo quiere decir. Pero conociéndole al artista se nos va a aclarar muchos puntos de sus trabajos. Daniel Picuasi, muy buen programa, Mashis. Agradable este espacio para conocer de artistas y personajes de nuestra yachta. Saludos. De YouTube. Sí, muchas gracias. Más bien, yo quisiera invitar a todos los que sienten que tienen algo que brindar, son artistas y si están metidos en la música, así sea la producción musical, así sea, si son concertistas, cantantes, no importa qué tipo de música, ¿ya? Lo que importa es el mensaje que quieren brindar. Están todos bienvenidos a Opus Runa. Este espacio es para ustedes, para que podamos conversar, llegarnos a conocer, llegar a entender esas cosas que llevamos íntimamente, ¿no? Que no lo podemos reflejar en 3 minutos de música. A veces queremos decir más cosas y con las palabras creo que llegamos a conocer un poco mejor al artista y la obra que estamos dejando en este paso de vida por este mundo. Bueno, mi amigo Sairi, y yo sé también que tu papá es muy especial. Él hace algo muy especial en las artes. ¿Nos puedes contar qué arte maneja tu papá? Mi papá es Alberto Monala. Sí. Él creo que es el primer productor de cine quichua. Sí. Entonces ha hecho algunas películas y es un hombre muy analítico. Sí. Se expresa muy bien, es reconocido. Sí. Sí, sí. ¿Por qué hablo de él? Es porque hay algo especial que hiciste para el trabajo de una producción que hizo tu papá. Y es justamente, escuché que hiciste el soundtrack o el sonido para la película. ¿Tu experiencia con ese trabajo nos podrías contar cómo fue? Claro. Ahora que ya hemos crecido, somos igual un equipo. Les mando un saludo a ellas también, a mis padres, a mi familia, a los que me están escuchando, a los que están cerca de mí. Somos mi hermana Frida. Ella se encarga ahorita de hacer fotografía, de sacar todo, de mover todo lo que es la cámara, ¿no? Mi papá es el director, como que el cerebro. Yo me encargo del sonido. Igual mi otro hermano también se está preparando para entrar en este proyecto, ¿no? Y de ahí toda la gente también que se nos une, entonces para hacer esta producción. También vale mencionar que vamos ya a sacar nuestra segunda película, que se va a llamar Corazón de la Tierra. ¿Como por medio sería un trabajo de tu papá, eso? Claro. Una producción de tu... Sí, sí, ganamos un premio, entonces con ese premio vamos a ver si es que, más bien vamos a realizar esa película. Bueno, y regresando al soundtrack, también para el soundtrack sí se necesitó
que tenga identidad, ya que es una película quichua, también que está hablado 50% en quichua y 50% en español. Entonces nosotros necesitamos raíces para poder salir al mundo. O sea, me acuerdo que empezamos componiendo, y para eso yo me ayudo de la computadora. Todas las composiciones van en MIDI, que son instrumentos virtuales, ¿no? Que puedes ir poniendo en un tiempo, ir armando secuencias. Digamos, en este lado va a ir una introducción suave con violines. Ponemos ta, 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 ta. Después dice la música, ¿cómo es? La imagen necesita algo más que alimente en esta acción, porque se están peleando, digamos. Sí. Entonces tienes que sincronizar. Tienes que ir al tiempo de la imagen. O sea, no puedes como que estamos mirando en las imágenes, ¿no? No puedes ir sacando. Tienes que adaptarte a la imagen. Y para eso contratamos músicos que sean como profesionales en su instrumento. Yeah. Todas las composiciones se hicieron en MIDI, y a cada uno, seas o no seas estudiado, pero eres bueno en tu instrumento, mira, saca esta partecita, no le das play, escucha y le saca de oído, o le sacan notas, le dices, así vamos a tocar esta parte. Y así fuimos armando todas las canciones. Me acuerdo que participó Luis Alberto Bizarrea, Lorito, no sé si le conoces. Sí, sí, sí. Eso también yo creo que, los músicos a veces pierden espacios aquí por todo lo que está pasando. Ahorita ya está ya está en Brasil. En esta pandemia sí, yo creo que todos la pasamos así bien fuerte. Sí, gracias. Bueno, amigos, una pequeña pausa y regresamos a hablar de producción musical en cine. Ya, vamos a estar. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Dalis Makeup. El trabajo, el deporte y el esfuerzo diario pueden provocar dolor en tu cuerpo. No te preocupes, nosotros estamos para aliviarte. Somos el Centro Médico de Especialidades mejor equipado de Otavalo. Contamos con profesionales altamente capacitados en diagnóstico, prevención y tratamiento para todo tipo de dolencias. Tu cuerpo es nuestra prioridad. Saludos, estimados amigos, estamos en Opus Uruna por medio de APAC TV. Nuestro invitado especial de hoy es Saidi Tupac, músico, guitarrista, productor musical, y nos está contando su experiencia con la música. Mi amigo, a mí me interesa eso de la diferencia de hacer. ¿Con qué te encontraste? Eres músico que hace concierto en el escenario y de pronto tienes que hacer una obra para una película, donde los tiempos son limitados. ¿Fue nuevo para ti eso o ya tenías experiencia con música para película? No, sí, antes ya tuve un poco de experiencia porque me tocó musicalizar algunos cortometrajes. Entonces,
Yo creo que gracias a alguna divinidad, yo soy creador de música. Y constantemente van saliendo ideitas pequeñas, las cuales se pueden ir adaptando, ¿no? Para, le puedes hacer rock, la misma canción le puedes hacer reggae, la misma canción le puedes hacer en cualquier género. Entonces esas composiciones que iban naciendo las iba adaptando hacia lo que iban pidiendo los productores audiovisuales. De ahí, con esta experiencia, sí pudimos sacar ese producto, pero de ahí sí es muy diferente, ¿no? Estar en el escenario y estar... hacer música en producción, y más que todo con el tiempo limitado. Cuando dices tiene que sonar 3 segundos, pero tiene que hacerte llorar. Entonces, ¿y cuál fue la situación más dura de esa producción? ¿Te topaste con algo donde rompiste cabeza y dijiste... Sí, fue, por ejemplo, presentar algo y no está bonito, no nos gusta. Entonces otra vez volver a presentar y no, pues, ¿sabes qué? Por ahí, no, pero no está bien. Entonces vamos a trabajar todos juntos, ¿no? A ver cómo es esto, ¿no? Vamos a sacar esto, poner esto, qué opinan de esto. Entonces aprender también de alguna forma. Sí. Y eso yo creo que fue como que el trabajo duro a veces no es lo que quieren, no es lo que quieren los productores. Y pues te tienes que adaptar. Hablaste de identidad. Claro. Si llegaste a entender o conceptualizaste algo de dónde o cómo dar identidad a los sonidos, o sea, cuál es para ti una clave, tal vez, alguna técnica, o cómo llegaste a solucionar ese problema de identidad en los sonidos. Los sonidos, la identidad, es muy importante eso, porque, por ejemplo, ¿cómo yo lo logré? Con los instrumentos de aquí, haciendo participar a los músicos de aquí. Eso fue, yo creo, que lo que le dio identidad. Porque con ese producto, me acuerdo que viajamos a Estados Unidos, a un festival de cine iberoamericano, en una universidad. Y nos invitaron para hablar de la música, de la creación, y también para presentar la película. Entonces ahí es donde te topas con el mundo, ¿no? Que está trayendo sus producciones, pero ahí estás tú, y estás tú hasta no solo con la imagen, sino también con la música, ¿no? Dices, pues mira, estos manes, pues, tienen identidad en lo que están haciendo, ¿no? Entonces por ese lado yo creo que sí es necesario, recalco, yo creo que es respetar a la música, para que los músicos que han venido ya desde antes también tengan chance de poder desenvolverse y seguir en este mundo que es hermoso. La música es hermosa. Una pregunta, inquietud, después de este mensaje que nos han llegado, perdón. Sí. Dice Daniel Picuase, muy buen programa, Machis, agradable este espacio para conocer de artistas y personajes de nuestra yacta. Saludos. Muchas gracias, Daniel Picuase. Sí, yo quería saber si la producción, una vez que lo grabas, se tuvo que mezclar de otra manera y masterizar de otra manera, tal vez para un cine. Sí. ¿O es igual que un disco? No, por ejemplo, un disco solo se saca en formato estéreo, que es por lo general en los carros o en las radios vemos que hay 2 bocinas. Esa es la mezcla que se hace en el estudio de grabación, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho, pero para cine hay el sonido surround 5.1, que es el 5. Son bocinas situadas digamos, lado izquierdo, lado derecho, atrás y el subwoofer. Entonces se mezcla en 5.1 y creo que se hace una remasterización en Dolby para que tenga como que ese carácter, esa profundidad, para que suene en el cine, ¿no? Ya que cuando vamos al cine hay bastantes bocinas que están situadas así y puedes escuchar, digamos, unos pasos por Entonces acá. la producción, la película que hiciste, entonces manejaron esa técnica para lo que es el audio musical. Sí. Perfecto, muy bonito, interesante. ¿Y tus últimos proyectos, en qué estás? ¿En qué andas ahorita? Ahorita, al inicio te mencioné que estaba trabajando un disco
estábamos aplicando para unos proyectos también que se abrieron unas convocatorias. Bueno, este nuevo disco se llama Munaya. Te había dicho que ya llevo como 10 años en este proyecto. Y sí, yo he estado buscando, yo creo que un artista, como la industria te va poniendo, ¿no? Ahora salió este artista y ¡pap! De un día para otro ya es famoso, ¡pap! De un día para otro ya tiene disco, y de un día para otro ya tiene 10.000 seguidores y videos y todo eso. Pero, ¿qué te está aportando, no? Es una construcción bien bonita que eso, nos da la oportunidad, ¿no? También es del otro lado, de poder saber qué decir en este nuevo disco. Se titula Hecho con el Corazón, Munaya. Y viene los ritmos que he aprendido en mis viajes, en mi vida. Tiene funk, tiene reggae, tiene bossa nova, tiene San Juanito, cumbia. ¿Y está al alcance del público eso? ¿Están publicados tal vez? Estamos viendo cómo lanzar, cómo hacer llegar a la gente. Estamos planeando como un medio de distribución, se podría decir. ¿Pero ya hubo lanzamiento o vas a hacer el lanzamiento? Ya he salido a tocar, este disco. Estoy haciéndolo yo de otra forma, porque yo creo que la gente sí merece, digamos, yo les puedo dar algo bonito, ¿no? En los medios, pero si no es lo que voy yo a tocar en vivo, ¿no? Más bien, primero ahorita estoy saliendo a tocar en vivo para que vean toda la experiencia que se ha adquirido, y vean que está bien. Claro, sí es bueno eso. Y después, no sé, ver en este tiempo vamos a ver cómo seguimos promoviendo, ¿no? Eso. Sí, ¿cuál es tu opinión con respecto, ya que hablas con respecto al mercado como para nosotros? ¿Crees que hay un mercado para nuestros productos? El mercado que estamos ahorita nosotros creando es un mercado solo para el público, llamémoslo así, otavaleño. Ese es también el concepto, yo creo que hay que romper, porque yo creo que si vamos a lanzarlo hay que lanzarlo para el mundo también, con las producciones. Y ahí es donde regresamos otra vez a la producción, ¿no? O sea, la producción sí tiene que ser bien consciente, el productor tiene que ser bien serio y brindar verdad, brindar verdad musicalmente. ¿Y tú crees que este tipo de charlas así, donde compartimos ideas, donde abrimos historias, donde analizamos en lo posible productos, son importantes? ¿Es necesario para nuestro público? Súper importante, Francisco. Yo creo que siempre hay personas en las que podemos apoyarnos para poder generar un movimiento en la mente de la sociedad. Yo creo que igual este programa, así como lo están encaminando, yo creo que muchas gracias por este espacio, pero también les felicito a toda la producción, que sí van con mucha cabeza. Yo creo que sí se puede generar, eso es lo que creo que están buscando, ¿no? Generar yo lo que he dicho movimiento. Un movimiento, y más que todo creo que es importante hablar de que tenemos una variedad de productos, porque es como que tienes a la vista un montón de frutos, pero tienes siempre, yo que sé, solo la naranja o solo la mandarina, ¿entiendes? Y abrir los ojos del público, más que todo, porque nosotros vivimos del público, o sea, no vivimos de entre artistas, nosotros dependemos del público. Y yo creo que es importante llegar con estos mensajes, con las charlas, que la música tiene más de lo que ofrece solo la radio o la televisión, ¿ya? Y también es bueno y ahora aquí invito a todos los que tienen un espacio para hacer un concierto
o si quieren realizar una producción, pues invitados no solo a lo de siempre, ¿no? Tratemos de hablar, porque así estamos quemando el mercado. Es importante que haya variedad para que el mercado también se amplíe, haya más posibilidades. No sirve de nada tener dos tipos o dos estilos de música y mientras tanto, uno primeramente hablamos de fortalecer nuestra cultura, hablamos de salvar cosas y no, al contrario, hacemos todo lo contrario, porque grabamos con un mismo estilo de música, con una misma forma de ecualizar, todo como cortado con la misma tijera y mientras tanto hay mucha cabeza, mucha capacidad para generar productos nuevos, pero yo creo que es importante también que los productores, yo hablo de los productores, los que realizan conciertos, los que hacen estos eventos masivos o los que hacen también en restaurantes, todo eso, pues abrirse a probar otro tipo de intérpretes, otro tipo de productos para así variar el mercado. Sí, tenemos un mensaje. Richard Smith, la expresión, no sé si es saludos desde Colombia, okay. Wilson Mármol, chévere Zairi, un saludo, gracias por la música que nos compartes, éxitos en todos tus proyectos, amigos. Sí, me gustaría saber eso, si la gente puede encontrarte en los medios, si tienes tus producciones, tal vez las que, no las actuales, pero si tienes algo como para que el público te pueda buscar y así llegarnos también a entender, porque aquí estamos conversando nada más. ¿Nos puedes contar si tienes? Claro, en mi página, tengo una página de Facebook que estoy como Zairi Tupac, músico banda. Ahí estoy publicando este nuevo disco y los conciertos que he dado están ahí para que puedan más o menos tener una idea de hacia dónde va. Tengo Instagram también, estoy como Zairi Tupac, el TikTok también, como Zairi Tupac. Estamos también tratando de entrar a estos nuevos espacios, ¿no? Que sí es... yo creo que son válidos también para poder expresar lo que... Mira, en este espacio llega mucha gente y ¿tienes tal vez algún mensaje o algo que nos quisieras compartir por medio de Opus Runas? Claro, bueno, de este viernes, al próximo viernes vamos a estrenar un videoclip. Esto también es interesante porque estamos sacando ya videos con sonido en vivo. Entonces, para que podamos despertar conciencias de que el músico puede brindar su talento en vivo, ¿no? Porque tú sabes que cuando vas a grabar, intentas 2, 3 veces, 4, 5, 6, 10, 15 veces, 20 veces, hasta que te salga bien. Pero en una grabación en vivo, si no has estudiado, no te sale, no puedes dañar lo que los otros han estudiado. Entonces, yo creo que es hacia lo que estamos brindando nosotros, un sonido en vivo, un video en vivo para que la gente también pueda apreciar ese lado, ¿no? del músico desde otra forma de ver, desde el lado técnico hasta el lado donde se ejecuta la idea, la producción. Entonces es más difícil sacar una banda que esté tocando en vivo que sacar una canción grabada atrás de un estudio. Seguro, seguro. Entonces me quedo con eso de que hay una producción, ¿ya? Invitados todos a escuchar la producción de Zairi, seguro estén atentos a los medios, Zairi publicará seguro, ¿no? Cuando habrá algún lanzamiento o algún concierto de tus trabajos. Mañana estaremos igual en Radio Ilumán para hacer este proyecto, se llama Teotl, que significa energía en náhuatl, en un lenguaje de Centroamérica. Entonces ahí estamos entre 4 personas y hemos decidido, ¿no? Con esa mentalidad que hemos venido hablando casi todo este espacio, entonces en sacar, igual sigan en esa página también, es Teo-TL. Ya sacamos un video y vamos a sacar este video también que es en formato de reggae y bueno, es para todos ustedes. Sí, tenemos un mensaje. Dice, mira, que te quiere mucho, Ali Lema y Maquingo. Éxitos maestros, es muy importante
estos espacios que difunden los procesos y producciones que aportan al desarrollo sociocultural. Muchas gracias, Ali. Si no me equivoco, es Ali Lema de Peguche, Sí, arpista, un músico también muy interesante e importante. Ojalá algún momento le invitemos y podamos compartir también su trayectoria y su forma de hacer la música. Mi estimado Tupac, ha sido un gustazo conocerte, me da mucho gusto. Espero podamos en un momento, estamos creciendo, estamos ampliando esto para un futuro poder hacer una producción en vivo y ir conversando también y mostrar tu arte, ¿no? Sería muy bonito compartir eso. Claro, sí. Te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por tus palabras. Espero en algún momento podamos ampliar un poco más. A mí me gustaría, yo que sé, en un futuro aplicar aquí una mezcla en vivo, tus experiencias, tú que has mezclado ya para el cine, pues mirar cómo se trabaja en este tipo de formatos, ¿no? Sería bonito ir compartiendo este tipo de conocimientos y como tú lo dijiste, yo también pienso que es importante buscar una identidad propia de los sonidos que tenemos. Ya tuvimos hace poco también un invitado, el cual era el tema eso, ¿no? ¿Cómo tienen que sonar nuestros sonidos? ¿Cómo deben de ser nuestras producciones? ¿Qué sonido es ese sonido ecuatoriano, andino nuestro, ¿no? Porque Bolivia tiene su sonido, Perú tiene su sonido, México tiene su sonido para que su música luzca. Entonces yo creo que todavía estamos en la búsqueda de eso. Gracias por haberte dado tiempo y por compartir tus palabras. Te agradezco mucho. Queridos amigos, si tú tal vez quieres saludar a algún amigo, algún conocido, o si quieres enviar mensajes, pues este es el momento. Bueno, más bien yo creo que, Francisco, muchas gracias. No, gracias muchas gracias a APAC por este espacio. Y yo creo que mis bendiciones siempre a nuestra sociedad, mucho respeto y tratemos de buscar siempre una conciencia bien profunda del ser. Qué bonito, muchas gracias. En producción me dicen que tenemos un poco de tu música. ¿Lo podemos brindar al público para que vayamos cerrando con algo agradable? Claro, sí, es de nuevo disco, creo que hay unos temitas. Perfecto. Amigos, yo me despido. Muchas gracias por haber seguido APAC TV y Opus Lunas. Próximamente estaremos con otro invitado y no se olviden que este espacio es para todos, ¿ya? Si quieren venir a compartir algún pensamiento o sus producciones, un lanzamiento de algún disco o de algún concierto, pues bienvenido sea aquí y les estaremos esperando. Muchas gracias, amigos, y me despido. Una bonita tarde, que pasen bien.